Gracias por estar con nosotros para Buenos Días RD de nuevo. Es un gran placer tener en escena a Iván Gatón. Gatón, bienvenido, doctor. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer tenerle aquí, Iván, profesor. Gatón, usted está de temporada ahora. Sí. Ron lo puso de temporada. Aunque usted yo sé que quiere arrancar, pero yo hablaba ahorita de que el presidente Medina va a Guatemala. Guatemala sale de un presidente que fue escogido, un hombre que no sabía nada de Estado, sino de televisión, entonces... Tampoco de televisión, o sea, sale de una improvisación. Sí, sale de una improvisación. Pero ¿qué futuro le esperaría ahora a Guatemala con una situación económica un poco difícil? Este caballero también no es un político común, aunque ha ido otras veces ya como candidato, y el perfil que tiene es un hombre de mano dura. ¿Qué le podría esperar a Guatemala? Esa es la desgracia ahora de la democracia liberal. Y es las improvisaciones. Sí, lo que pasa es que esto fue un proyecto también. Había que debilitar los partidos políticos porque sectores empresariales sentían que los partidos políticos representaban una retranca para sus intereses. Entonces, lo que se llama el contrato social de Rousseau, si no hay un Estado que reparta, el empresario, ¿para dónde se va a ir? Donde usted tiene el corazón, tiene el entendimiento. Claro. Y el empresario no reparte. En términos, el empresario genera riquezas, hay que darle facilidades, pero quien reparte es el Estado. Entonces, lo que se hizo fue, y eso ha pasado en la mayoría de los países donde no hay partidos políticos fuertes, que entonces lo que se hacen son movimientos políticos, pero usted no tiene interlocutores válidos, porque esa gente no representa a la mayoría de la sociedad. En Guatemala... Movimientos políticos momentáneos. No, pero en Guatemala no hay partido político. Bueno, este año la vamos a hacer a usted candidata, y se aparece un grupo de empresarios que la financia porque no se hace política sin dinero. Y al final del camino, lo que... Pero una de las candidatas hasta se divorció. Sí, pero el resultado, Iván, ponlo en contexto, por favor, es catastrófico. De los últimos 10 presidentes de Guatemala, por lo menos 9 están presos o huyendo. O con procesos. Sí, pero no solamente Guatemala. No, pero el caso patético después de Guatemala, porque lo de Guatemala va vinculado al concepto que tú acabas de esbozar de inicio de la destrucción de la estructura política, porque en Guatemala es patética la situación. Lo de Venezuela ni mencionar. Pero lo que sucede es que esto sí es importante. Las democracias liberales están en cuidados intensivos, porque cada vez más hacer política requiere una gran inversión de dinero. Entonces los partidos políticos han cambiado a gente que tenían ideales para llevar a cabo, a gente que han tomado como excusa ideales para hacer acumulación originaria de capital. Repíteme eso. Qué bien. Porque más bien se han sustentado en debilidades que se expresan en el Estado. Por ejemplo, el caso de Guatemala. La debilidad de la clase política llegó a un punto tal, descrédito, desprestigio, que ha tenido que partirse de la improvisación, igual que El Salvador. Porque es algo que ha pasado con las democracias. Los demócratas se desacreditan entre ellos y hablan de la corrupción como que eso solamente sucede en las democracias. Pero en el régimen de los ayatolás en Irán hay democracia. No hay en el Vaticano, que es una teocracia, hay corrupción. Hay corrupción y escándalos que hacen que un papa renuncie para que pase otro. En Estados Unidos hay una corrupción. En Estados Unidos. Pero mantienen el status quo. Pero son sociedades, digamos así, que a esos niveles han podido mantener ciertos niveles, pero han llegado a un punto de emergencia tal que en Estados Unidos tenemos a un Trump como presidente que viene de un ideólogo como Steve Bannon, racista, xenófobo, fundamentalista religioso, que manda a matar al segundo en jefe de un gobierno como el de Irán. Y ahora dice el secretario de Defensa, Mark Esper, que él no tenía información de inteligencia sobre lo que Trump utilizó como excusa para mandar a matar al general Soleimán. Pero viene Pompeo
y dice, bueno, nosotros no teníamos, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, dice, pero nosotros no teníamos esa información. Es decir, un presidente que le avisa a Netanyahu, no, y que le avisa a Netanyahu que él va a atacar, pero no le avisa al Congreso. Entonces, si eso es lo que está dando la democracia tomada hace más de 2 meses. Pero un dato, Macron gana con un 20 y pico % en Francia y con situaciones, eso es lo que está pasando en la democracia. La ultraderecha, España está ahora Vox en España, está ganando espacio. Las democracias dan a un Bolsonaro como presidente, señores. Las democracias están ahora mismo en cuidados intensivos porque el contrato social que le permitía a las democracias presentarle a la gente una esperanza para cambiar todas las contingencias que siempre presenta el existir de los seres humanos, y más mirando de cara a futuro, con un mundo como este del siglo XXI, con el desafío de una economía que por lo bajo tiene a un narcotráfico, que las últimas cifras que vi de la CIA, en una clase hace 3 semanas, la CIA indicaba que las drogas habían movido 362 mil millones de dólares en la economía mundial. Y cuando Estados Unidos se da cuenta... No, pero el otro tema, cuando Estados Unidos se da cuenta que la marihuana genera 170 mil millones de dólares al año, la deja de llamar marihuana y la llama cannabis. Y entonces ahora vamos a dejar que la marihuana pase, pero en nuestros países... Porque lo que pasó en Illinois el primer día de venta de la marihuana, 7 millones de dólares en venta ese día y agotada totalmente. Y el primero en la fila era el gobernador del pueblo. Pero ¿sabe cuánto? Amaneció en fila. Pero ustedes saben lo que le genera eso a Guatemala. Guatemala tiene un problema de la mara MS-13 y MS-18 que le genera más muertos que cuando había guerrillas. Ay, Dios. Pero allí más que otra cosa, Iván, es el tráfico. Wow. Yo fuera a Guatemala y permitiera el tráfico de la droga, legalmente. La droga puede pasar por aquí. Y si pueden dejar un peaje, es una decisión que Guatemala puede tomar. Y miren, hay un dato importante para que ustedes vean lo que es un mundo globalizado. Lo tienen mal el tráfico. ¿Saben cómo le llaman los militares en el lenguaje, en la jerga militar? Efecto vejiga. Cuando en Guatemala cierran el paso de la droga, viene más por aquí, por República Dominicana. Sí, claro, porque tiene que buscar una ruta. Se le llama efecto vejiga. Sí. Es decir, que el negocio... Tú explotas aquí, tienes que inflarse otra allí. Pero ese negocio de las drogas le generó a usted en Estados Unidos más de 60.000 muertos el año pasado por sobredosis, sobre todo más de 20.000 por fentanilo. No, Gastón, es un problema sanitario ya en Estados Unidos. Entonces, la droga no, si la droga deja de entrar un día a Estados Unidos, ahí hay una sociedad de locos. Pero el problema de Estados Unidos, Gastón, corrígeme, tú estás informado, ese problema de la droga sintética hecha en laboratorios en los patios, que es un escándalo. No hay una manzana donde no hay un laboratorio. Porque el adicto va demandando mayores cantidades. También se ha convertido en un gran productor de drogas sintéticas, pero hay un caso interesante, y es el caso de Brasil. En Brasil se fue de las manos el tema de las drogas. 65.000 muertos el año pasado, porque 2 grupos pandilleros decidieron pelearse. Pero esa situación de las drogas no queda ahí. El general Solimán, que mataron en Irán, era el zar casi antidrogas, porque ustedes saben que el Corán tiene un problema. El Corán se quedó frisado en el siglo VII. Prohibieron el alcohol, pero no prohibieron las drogas. Entonces los jóvenes de Irán estaban usando opio. El que usa opio, es histórico. El que usa opio no vuelve a servir. Pierde la sensibilidad al frío, al calor. Es un bagazo. Pues eso le estaba causando problemas de sanidad. Pero ¿qué sucede? Que el negocio de las drogas, del opio, aumenta porque sale de Afganistán a partir de que llega la OTAN. Claro. Porque los talibanes lo habían prácticamente eliminado, pero en Europa se necesitaba droga. Entonces, estamos en un juego muy sucio. Y el fenómeno México, porque yo lo que he visto, mi apreciación de México, para quedarnos aquí en el entorno nuestro con el tema de las drogas, esa situación de que el gobierno ha tenido que ceder a los carteles. Hoy el gobierno está negociando con los carteles. Miren, yo les voy a permitir tal cosa y ustedes me dan esto y no maten mucha gente y no... ¿Pero ¿y qué es esto? Pero peor aún, agarran al hijo del Chapo
y el ejército tienen que ceder porque claudicaron. El cártel de Sinaloa tiene un mejor ejército El ahí en Sinaloa que el propio ejército. Tuvo que ir el Si tú presidente. analizas, Iván, Ángel, María, la decisión del presidente fue inteligente. ¿Cómo? O sea, él mismo no iba a armar una guerra civil. Suelten al muchacho. Ahí Y después vamos a reorientar cómo los atrapamos. el próximo Se perdía ministro menos. Claro, se perdía menos. de temas universitarios de España, el intelectual Manuel Castells. Muy buena escogencia. Castells habla de la desgracia de las drogas en la política. Por ejemplo, hay un momento en el cual deciden llamarle al Chapo el Steve Jobs de la cocaína. Esta vaina. O Steve Jobs, porque si usted invierte en Apple, en la bolsa, no va a ganar más dinero que si invertía con el Chapo. Le estamos hablando de un hombre analfabeto, Completamente. pero manejaba más de 15 mil millones de dólares al año. Cuando deciden en Estados Unidos organizar un cuerpo élite para atacar a los narcotraficantes y lo buscan de la Fuerza Aérea de México, ese grupo élite es el que se convierte en los Zetas. Y deciden, no, pero si el mundo es así, fue un grupo élite de coroneles, es decir, oficiales de alto rango, que después se dieron cuenta y dijeron, no, Pero esto es mejor que pelear en contra de no, él. porque ahorita yo lo que hago es que negocio, y cuando negocio me devuelven a mi casa, y yo estoy ahí disfrutando de dinero, y como la civilización actual de nosotros, el Dios es el dinero, y usted quiere un ejemplo más desgraciado y maldito para una sociedad que una persona que se dedica a dañarle la vida a los hijos cerebro, suyos y a los nietos suyos, que después haga ostentación de riqueza por ahí por las calles y que le diga a los demás jóvenes con esos ejemplos que estudiar no vale la pena, y que le diga a las muchachas que estudiar no vale la pena, que lo que hay que hacer es irse con un narcotraficante. Esa sociedad no vuelve a servir más. Así es. Y Gabriel García Márquez decía que si una desgracia trajo las drogas a América Latina, fue la cultura del dinero fácil, que esforzarse, que ser una persona digna, que ser una persona Eso es lo que pasa en nuestro virtuosa, barrio eso no vale la pena. Iván, ¿alguna esperanza tiene el pueblo de Venezuela? Bueno, lo que pasa es que Venezuela, evidentemente, yo creo que queremos analizar a Venezuela desde nuestra perspectiva. Yo siempre he dicho que para conocer el porqué del hoy hay que ver el ayer. La situación de Venezuela, una subestimación. Siempre han querido presentar a Maduro, pero en Venezuela, exceptuando el acuerdo de punto fijo entre Adecos y Copellanos, siempre han mandado los militares. Sí. Busque el gabinete de Maduro y usted va a notar que 14 ministerios lo dirigen generales. Sí. Y entonces con un mundo que cambió porque China le da a Venezuela el dinero que necesita en préstamo, en un mundo que cambió porque Rusia también apoya, en un mundo que cambió y ya en Venezuela está ingresando dinero, porque Turquía, el presidente Erdogan, ya tiene un vuelo directo desde Caracas a Estambul, le está tomando el oro de Venezuela, mientras Inglaterra no quiere darle a Venezuela el oro que tiene guardado ahí para que no tenga ingresos de dólares, se lo hace Turquía. Entonces ese mundo... Siempre hay una alternativa. No, lo que pasa es que Venezuela no es cualquier país. No. Hey, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta. Del planeta. Iván, hay un tema que no podemos dejar de lado. Hace 12 días creíamos que ya hoy estaríamos en guerra, una guerra Estados Unidos, una guerra Irán. Se hicieron algunos amagues, pero luego todo esto como que se ha ido desvaneciendo y como que los iraníes se han dado cuenta que pelear con Estados Unidos es un gran problema para ellos. La visión de lo que podría pasar entre las relaciones de los dos estados y cómo podría, si se da, que ya es muy difícil desde mi punto de vista, afectar la economía mundial. De hecho, la economía de inmediato, el petróleo aumentó, la gente fue a buscar oro, pero los iraníes no son suicidas. Nadie va a poder con el poder militar americano. Y ellos han utilizado una guerra que le ha sido eficaz, que es la guerra asimétrica. Eso se le llama guerra asimétrica. Esa es la misma guerra de guerrilla de los años 70. Pero te la tengo allá en el Líbano con Hezbollah.
te la tengo allá en Yemen con los hutíes. Que ese era el rol del general. Que ese era el rol del general Soleimani. Soleimani. Déjenme decirles algo que los amigos televidentes quizás no conozcan. Las fuerzas Al-Quds es una especie de ejército que está aparte del ejército, de 150.000 hombres, pero son como fuerzas especiales que a la vez complementan con agentes que son como si fuesen agentes de la CIA. Es como la CIA. Es decir, estamos hablando Pero militar. de que esta gente tiene la capacidad de entrenarle a Hezbollah un grupo que se llama Firak al-Lai, que son una especie de Navy SEALs americanos, de hombres con un perfil, estamos hablando casi de Navy SEALs, que aparte de esta condición, tienen una moral como soldados, porque son shahids, siempre y cuando no los mate una mujer. Porque este es un dato interesante. Cuando las tropas de Abu Bakr al-Baghdadi, el califa Ibrahim, el que asesinaron recientemente, estaban en el ISIS en Irak, los kurdos, como le vendían las mujeres kurdas a $100 y las violaban y las mataban, hicieron un equipo especial de mujeres, porque según el Corán, al hombre que lo mata en una guerra santa y lo mata a una mujer, no va para el cielo. Entonces estaban en pánico porque había un grupo de francotiradoras que eran mujeres y el temor era que si me mata como shahid, no me voy para el cielo. Pero evidentemente no va a haber guerra. El presidente Trump se nota que parece que mintió, según lo que expresa tanto Pompeo como el secretario de se ha Defensa. salvado porque Irán en este momento está atrapado, ese gobierno está contra la pared. Al héroe que enterraron, al general Soleimani, hoy es un delincuente, sus fotos son arrancadas, pisoteadas, destruidas, porque la población está en contra de lo que aconteció con el avión. Y le ha salido bien la vaina a Estados Unidos. Pero también él ha fortalecido a los ayatolás, porque hay un dato. Exacto. Hace tiempo que en Irán hay protestas porque las sanciones han hecho colapsar la economía. Claro. Pero ¿qué hacen con este ataque? Que le permiten entonces a los ayatolás tenerlo como excusa. Y cuando hay problemas fuera, se cohesionan dentro. Sí. Pero la juventud está regalla. Iván, esta entrevista debió seguir porque hay unos temas que se nos quedan, pero tú tienes un compromiso docente y hay que seguir enseñando a las nuevas y futuras generaciones. Gracias, Iván Gatón, por acompañarnos. Placer. Siempre es un privilegio pues tener un invitado como Iván Gatón. No se mueva de ahí, nosotros seguimos. Volvemos, vamos a hablar de municipalidad, vamos a hablar, hay dos aspirantes a regidores de la circunscripción número 1 que apoyan la candidatura a alcalde de Domingo Contreras y vienen a hablarnos de lo que es el plan municipal que pretende implementar este candidato. Ya volvemos.